Durante el periodo de la Alemania nazi, existió una formación de carácter civil muy similar a la de los Boy Scouts. Eran conocidos como las juventudes hitlerianas, y dentro de ellas se incentivaba el espíritu competitivo. Se formaban lazos fraternales entre sus miembros y se tenía una gran cultura al deporte y las actividades al aire libre. Es necesario mencionar que ser parte de esta sociedad era algo obligatorio. Todos los niños alemanes pertenecientes en algún punto a las juventudes hitlerianas y luego de haber cumplido los 18 años, tenían la oportunidad de enlistarse en el ejército regular, las Waffen-SS o la Luftwaffe. Cuando un miembro de las juventudes hitlerianas estaba en camino de enlistarse a una de estas organizaciones, primeramente debía ser entrenado para pertenecer a las mismas, y para esta tarea existían algunas organizaciones militares adjuntas al partido nazi que se encargaban de realizar esta formación primaria. Una de estas organizaciones era el Cuerpo de Motoristas Nacionalsocialistas, el cual aceptaba a jóvenes reclutas a partir de 16 años para ser adiestrados en el uso de vehículos especializados como lo son camiones, tanques y motocicletas empleados en la Wehrmacht. Para graduarse exitosamente de este curso, se requerían 80 horas de manejo práctico en vehículos de distintas categorías y 105 horas de servicio como mecánico. En caso de que a algún joven le interesase más la Luftwaffe, este sería adscrito al Cuerpo de Aviadores Nacionalsocialistas, en donde se instruía a los jóvenes en el uso de planeadores y pequeños aviones que ayudarían a encaminarlo a la hora de familiarizarse con los modernos cazas de la Luftwaffe. Cabe resaltar que ambas organizaciones paramilitares conllevaban serios requisitos raciales, pero la preparación que se pedía para el ingreso eran más bien nulas, pues estos programas tenían como objetivo el poder dotar de los conocimientos básicos a sus miembros, así como al graduarse se les era conferida una licencia que demostraba sus conocimientos. Como podemos ver hasta este punto, las juventudes hitlerianas estaban constituidas en base a un entrenamiento principalmente militar, en donde los jóvenes estaban acostumbrados a una vida dura, pues, a los 18 años, ya conocían lo que era pasar hambre, lanzar granadas, disparar un rifle e incluso hacer labores mecánicas, todo para poder dotar a Alemania de los mejores guerreros de los que pudiese disponer, pues como Hitler decía, quien se apropia de la juventud, se apropia del futuro. Para 1943, luego de declarar la guerra total tras la tragedia que resultó ser la batalla de Stalingrado, ya se disponía de una generación entera de jóvenes que habían sido adiestrados desde los 10 años en las juventudes hitlerianas y que estaban ahora aptos para ser entrenados y entrar en combate con todas las ventajas que, en un principio, uno pensaría que contaban debido al tipo de lecciones que recibían. Sin embargo, no podría haber sido más diferente la realidad. Después de todo, apenas tenían la edad mínima para ser enlistados en las filas de las Waffen-SS, pues esta generación estaba formada por jóvenes que habían nacido a partir de 1926. Fue entonces que se aprobó la creación de una división mecanizada de las SS que fuera formada por voluntarios de las juventudes hitlerianas. El entrenamiento de estos jóvenes correría a cargo de algunas unidades de la ya muy veterana división SS Leibstandarte Adolf Hitler, que fueron sacadas del frente con el único propósito de servir de modelo para estos jóvenes soldados. Para otoño de 1943, la 12ª División Hitlerjugend pasó de estar mecanizada a ser una fuerza blindada enteramente. Para este punto de la guerra, con Alemania yendo en constante retirada de todos los frentes, los problemas de logística que llevaban meses siendo un dolor de cabeza para el Reich lograron alcanzar esta división, pues, pese a que se contaba con una buena cantidad de soldados, hacían falta oficiales experimentados que pudieran guiar a estos soldados a la batalla. En cambio, se optó por ascender a algunos de los hombres más prometedores de la división, pese a no tener experiencia real en combate. Otro problema fue que pese a que estaba autorizada una fuerza total de más de 200 tanques para la división, nunca se alcanzaría realmente este número cuando esta división entró en combate por primera vez en Normandía en 1944. Los tanques con los que contaba la división eran en su mayoría Panzers IV, concretamente 91 de estos tanques y 66 tanques Pantera. Pese a que se les había asignado también un batallón de cazacarros, estos nunca pudieron llegar a las filas de la división. Entre junio y septiembre de 1944, los soldados de la división SS Hitlerjugend mantendrían una fuerte resistencia contra los atacantes aliados, teniendo a su vez una cantidad de bajas muy considerable, pues, dado su entrenamiento y sobre todo su ideología, la mayoría de estos preferían caer en combate antes que ser tomados como prisioneros, y en muchos casos, de cuando esta división llegó a tomar prisioneros, los ejecutaron en el acto. Uno de los motivos por los cuales se ganaron el reconocimiento de sus enemigos fue por ser oponentes fieros que no cedían un centímetro de tierra hasta que dejaban de respirar. Durante estas batallas en Normandía, se destaca la defensa que lograron realizar el 7 de junio contra un ataque canadiense blindado.
ataque que le costaría 28 acorazados a los aliados y fuertes pérdidas de infantería. Los constantes ataques durante estos meses fueron desgastando a los soldados, quienes al momento de retirarse del frente para que la división fuera básicamente reconstruida, habían perdido una enorme cantidad de oficiales irreemplazables, lo que llevó a que otros soldados que no tenían la experiencia necesaria fueran ascendidos nuevamente. Para el inicio de la ofensiva de las Ardenas, la división había pasado unos meses en Alemania recuperando fuerza para poder ser parte de esta operación, siendo que colaboraron hombro con hombro junto con la división Leibstandarte, siendo ambos la punta de lanza del Sexto Ejército Panzer, que encabezaría la operación el 16 de diciembre de 1944. Para este punto, la división solo contaba con una tercera parte de sus tanques iniciales, pero había sido reforzada con 2 batallones de cazacarros que hasta entonces habían sido parte del ejército regular. Pese a que la Leibstandarte logró penetrar dentro de las líneas aliadas, la Hitlerjugend no pudo hacer lo propio, además de que toda la operación había fracasado en términos generales al poco tiempo de haberse iniciado, obligando a retirarse en enero del 45. En total, perdieron alrededor de 30 tanques durante los primeros días de la operación, pérdidas que ya eran irreemplazables para la Alemania de aquel momento. El 20 de enero de 1945, el Sexto Ejército Panzer y por lo tanto también la división Hitlerjugend sería transferido al Frente Oriental, y en febrero de ese año, esta división lograría la que sería su única victoria de verdadera importancia, pues, en la llamada Operación Viento del Sur, los alemanes lograron eliminar la cabeza de puente del río Garam. Esta operación era parte de la preparación para el inicio de la operación Despertar de Primavera, también conocida en la posguerra como la Ofensiva del Lago de Balatón, en la cual la 12ª División SS también participaría. Esta ofensiva tenía 2 grandes propósitos: detener y destruir al Tercer Frente Ucraniano, posteriormente liberar la recién capturada por el Ejército Rojo ciudad de Budapest, la cual había sido capturada a mediados de febrero. Para esta operación, nuevamente se requería el Sexto Ejército Panzer para ser la punta de lanza de la operación, es decir, que la Leibstandarte y la Hitlerjugend volverían a estar al frente. Pese a que los alemanes tuvieron algunas victorias efímeras durante los primeros días de la operación luego del 6 de marzo, estos mismos detendrían su avance a partir del 15 de ese mes debido a la falta de combustible y lo agobiados que se encontraban las fuerzas alemanas en ese punto. Para el día 23 de marzo, el ejército alemán se encontraba en retirada por última vez. Llegado este momento de la guerra, es imposible decir exactamente la cantidad de carros de combate que le quedaban a esta división de las Waffen-SS, pero lo que puede decirse que era un remanente del remanente fue transferido a Viena, Austria, para preparar la defensa de la ciudad. Esta última batalla de la Hitlerjugend como división, que tuvo lugar entre el 3 y el 23 de abril de 1945, concluyó con la ya inevitable caída de la ciudad, y los hombres que quedaron de pie después de la batalla de la 12ª División de las SS logró huir al oeste para rendirse ante los aliados a principios de mayo. Lo que quedaba de esta división estaba compuesto por apenas la mitad de sus hombres y apenas un único carro de combate. Dada la preparación ideológica y sobre todo la doctrina militar que estos jóvenes tuvieron durante toda su vida, los hizo oponentes temibles, especialmente para los canadienses, quienes después de la guerra no dudaron en alzar la voz contra los jóvenes agresores que habían ejecutado auténticas masacres contra prisioneros de guerra durante 1944, cuando entablaron combate contra ellos. Dentro de estos primeros combates de la división, resalta un enfrentamiento que se dio en una pequeña iglesia en las inmediaciones de Falaise, donde un pelotón de la división comandado por el Untersturmführer Reinhold Fuß se preparó dentro del lugar para entablar un último combate contra tropas canadienses que los estaban siguiendo. Sin embargo, al saber los canadienses que estos no se rendirían sin que antes agotasen toda su munición, los dejaron dentro de la iglesia, siendo esto una clara muestra de la dureza por la que eran reconocidos. La naturaleza de una unidad blindada, la del desplazarse constantemente, fue totalmente evitada para esta división, pues, para cuando la misma contaba con la totalidad de su fuerza, fue desperdiciada en tratar de mantener una posición completamente estática, que poco o nada requería una división acorazada. Más preciso hubiera resultado el usar unidades antitanque, pero el rápido avance de los aliados luego del desembarco de Normandía y el hecho de que los cuarteles de la división eran los más cercanos al momento de empezar los combates, selló finalmente el destino de esta división desde su bautismo de fuego. Si quieres más contenido sobre la Segunda Guerra Mundial y otros temas de la historia militar, no olvides compartir este material,
pues ayudas a seguir dando a conocer el canal, así como también te recomiendo checar los otros videos que tenemos subidos. Se despide de Auslanda.